Continuamos con La Noche. Colombia es el principal destino de llegada de los venezolanos que huyen de la crisis generalizada en su país. Una crisis que incluso ha obligado a muchos de ellos, antes de arriesgarse al éxodo, a comer de la basura para mitigar el hambre. La gente está comiendo basura. Otros cientos claman por medicamentos para sus graves enfermedades. O sea, mi esposa no la suministra los medicamentos que necesita, mi esposa va a morir. Es por eso que pido ayuda. La mayoría de los venezolanos que llegan a territorio colombiano con el ánimo de superar esas deplorables condiciones de vida, lo hacen por Cúcuta, según la Organización Internacional para las Migraciones. En su ingreso a la ciudad capital del departamento de Norte de Santander, 2 puntos fronterizos son clave: el Puente Internacional Simón Bolívar y el Puente Francisco de Paula Santander. Por el primero, cruzan en promedio 40.000 personas provenientes de Venezuela. De acuerdo con los datos de las autoridades locales, de esa cifra, un promedio de 3.000 migrantes se quedan en Colombia. El resto de población es flotante. Por el segundo puente pasan aproximadamente 20.000 personas a diario. De ellas, al menos 1.000 llegan para quedarse. A este éxodo masivo de venezolanos, los colombianos han respondido con solidaridad, pues saben que ellos llegan con el sueño de rehacer sus vidas, buscar un sustento y dejar atrás los difíciles y oscuros momentos vividos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Me van a ver. Sin embargo, en medio de la hospitalidad y la hermandad que miles de los migrantes han encontrado en su país vecino, hay un fenómeno social que es asunto de preocupación de las autoridades, reflejado en la seguridad ciudadana. Cientos de migrantes del país bolivariano, contrario a lo que busca la mayoría de sus compatriotas, están apelando al delito dentro de bandas criminales y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. La voz de alerta la encendió desde febrero pasado el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, en comunicación enviada a la canciller María Ángela Holguín. Ya alarmantes, tanto para nosotros como para los demás países de la región. Entre el 1 de enero de 2017 y el 5 de febrero de 2018, la Fiscalía documentó 1.869 capturas de venezolanos en situación de flagrancia. Las zonas de mayor afectación, según reportó el fiscal general, son los departamentos de Norte de Santander, 643 capturas, Bogotá, 198 capturas, La Guajira, 148 y Santander, 140 capturas. Los delitos que el fiscal reportó como los de mayor comisión por parte de los venezolanos capturados en flagrancia son: hurto, 801 casos. Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, 281 casos. Lesiones personales, 129. Contrabando de hidrocarburos, 123. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, 120 casos. Vamos inmediatamente al epicentro de esta noticia, a la ciudad de Cúcuta, en la zona fronteriza, en Norte de Santander. Wilfredo Cañizares, nuevamente director de la Fundación Progresar y activista de derechos humanos. Hemos estado hablando de la vulnerabilidad en la que llegan estos venezolanos a la zona fronteriza, cuando llegan a Colombia. Me gustaría que usted le describiera a nuestros televidentes por qué son vulnerables, en qué situación llegan la mayoría de ellos. Pues Jefferson, mire, la situación realmente en la frontera yo creo que es como la expresión máxima de la crisis que tiene Venezuela. En la frontera la crisis social, política, económica se siente más fuerte, porque aquí la situación es supremamente grave, porque está ligada no solamente a la ausencia o a la imposibilidad de conseguir productos elementales para la sobrevivencia, sino que está ligada también a problemas de violencia, de delincuencia y de organizaciones armadas. Entonces, al cruzar la frontera, diga usted por los puentes internacionales o por las trochas, porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde las autoridades colombianas, hoy nosotros tenemos registradas más de 50 pasos ilegales que hay en la frontera nuestra con Venezuela, en donde, a propósito, Jefferson, los venezolanos son muy dados a utilizar los pasos ilegales
y esto los pone en mayor riesgo. Y muchos de los reclutamientos que se dan ocurren en estas trochas o pasos ilegales. Entonces la gente viene a Cúcuta o al área metropolitana a conseguir productos, a trabajar, a rebuscarse, a comprar medicinas, a ir a médico, a tener contacto con familiares, a buscar como posibilidades de ubicarse o de tránsito. Nosotros somos una ciudad de tránsito, en donde muchos venezolanos, la mayoría de venezolanos que deciden quedarse en Colombia o que van de tránsito a Ecuador, pasan por Cúcuta. Aquí se quedan 2, 3 noches y luego siguen. Pero vienen realmente en unas condiciones de extrema vulnerabilidad. Generalmente vienen sin dinero, vienen con familias. Hay muchas mujeres que son las que están haciendo este esfuerzo de venir a mirar qué hacer, de cómo rebuscarse, cómo trabajar y obtener unos ingresos. Yo quiero llamar la atención en que lo que hemos notado desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar es que son los jóvenes, hombres y mujeres venezolanos, los que están en mayor riesgo. Y son los jóvenes que están en riesgo los que están cruzando por pasos ilegales y los que están cruzando por Puerto Santander, que están siendo objeto de ofrecimiento de cantidades por mafias como contrabando, narcotráfico o reclutamiento por parte de organizaciones armadas organizadas que hacen presencia en la frontera. Sobre ese punto quiero que me amplíe un poco. ¿Cómo se dan esos reclutamientos de venezolanos por parte de estas organizaciones criminales que no solamente se dedican al narcotráfico, sino, como usted bien lo reseña, también se dedican al contrabando, que es una actividad ilegal, pero que se presenta demasiado en esta zona fronteriza? Mire, hay como varios escenarios, Jefferson. Uno es que las trochas ilegales están controladas por estas bandas de paramilitares, de bandas criminales, grupos armados organizados, como se quieran llamar, pero están controladas. Y para utilizar los pasos ilegales, los venezolanos deben pagarle una cuota a la Guardia Venezolana como primer medida para cruzar. Luego que le pagan a la Guardia Venezolana, se encuentran con miembros de estos grupos que controlan estas trochas. Solo incluso por cruzar, si van a pasar contrabando, a llevar o a traer, o si los temas tienen que ver con droga, pues es mucho más complejo. Pero estamos hablando de un grupo de venezolanos que van a cruzar únicamente. Se encuentran con la guardia, que hay que pagar una tarifa, y se encuentran con el grupo armado. Este grupo armado, entonces ahí comienzan los procesos de seducción o de contactos. Abordan a los jóvenes. Muchas mujeres y hombres jóvenes son abordados en el tránsito de esta trocha, y ahí hay ofrecimientos, o hemos conocido casos de que se quedan en contacto, se cruzan celulares y, por supuesto, mantienen una comunicación para llamar la atención, sobre todo con el tema de los pagos. Estas organizaciones pagan mensualmente a partir de 800.000 pesos para un joven inexperto, incluso menor de edad, se gana 800.000 pesos. Conocemos casos de menor de edad, Jefferson, que solo les pagan por sentarse en una esquina de cualquier barrio del área metropolitana de Cúcuta con un celular, lo que ellos llaman moscas. Entonces usted ve un muchacho de 15, 16 años en una esquina jugando con un celular, y resulta que ese está al servicio de una banda de este tipo. Profesor Jairo Libreros, eso es casi un salario mínimo, como usted lo apuntaba, pero en Venezuela se convierte en una millonada, porque el cambio del peso frente al bolívar fuerte, como así lo llama el régimen de Nicolás Maduro, el peso tiene un mayor valor. Así es, hay que tener en cuenta que están pagando por encima del promedio colombiano, no solamente a personas que no tienen una formación mínima necesaria para adelantar alguna actividad lícita o por lo menos productiva en términos económicos legítimos en Colombia, sino que hace parte también de los atractivos que tiene para muchas personas en Venezuela cruzar la frontera. Hemos resaltado de diferentes maneras que la gran mayoría de venezolanos que llegan al país huyen de la dictadura y buscan un nuevo futuro, pero muchos de ellos también llegan atraídos por estos indicadores. El mercado es claro, los precios que fija el mercado son atractivos para cualquier persona, y muchos de ellos encuentran aquí la posibilidad de mantenerse con esas actividades ilícitas, ganar buen dinero y enviarlo a sus correspondientes familias, porque al cruzar la frontera ese salario mínimo colombiano se convierte en 10, 15 y hasta 20% o 20 veces un salario superior. Entonces, no tenemos políticas públicas lo suficientemente
claras, que tenga en cuenta las dinámicas del mercado y que tenga herramientas para intervenir, estamos perdidos. El propio director Cañizares nos dice que hay identificadas 50 zonas en donde la Guardia Nacional y bandas delictivas, en el caso colombiano, se encargan de cobrar la ruta y el tránsito. ¿Dónde están entonces las autoridades colombianas? ¿Por qué no intervienen en esos sitios? Bueno, pero profesor Jairo Libreros, es evidente que también es un reto mayúsculo, enorme, para las autoridades controlar esta zona porosa, sí, porque en ese lugar estos delincuentes cruzan la frontera de un lugar a otro y no lo hacen por los puestos legales, que son dos, ¿sí? Sino lo hacen por esa frontera que tiene pasos ilegales, donde inclusive cruzan con la complicidad de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Cómo las autoridades, profesor Libreros, pueden enfrentar este fenómeno teniendo en cuenta que esos delincuentes pueden esconderse en territorio venezolano y luego volver a delinquir en territorio colombiano? Jefferson, ese tema ya está inventado, quizás no funcionen las mejores estrategias, pero cuando uno mira la caja de herramientas que tienen las diferentes autoridades con competencias en materia migratoria y en particular, voy a hablar de la fuerza pública, existen mecanismos de patrullaje después de identificar cuáles son los puntos más sensibles. Claro, Colombia está maniatada porque no tiene un par al otro lado de la frontera que le facilite información, le facilita inteligencia, pero Colombia también tiene una experiencia muy grande. Sin duda, tú vas y miras lo que es la frontera mexicana con Estados Unidos, sigue teniendo muchos problemas, pero en el caso de Norte de Santander no estamos hablando de las dimensiones en materia de kilómetros que tiene la frontera de México y Estados Unidos. Hay puntos que están identificados, se requiere un trabajo de inteligencia, pero no lo estamos haciendo. Y yo temo algo, no vaya a ser también que tengamos ya problemas de corrupción en donde autoridades colombianas también se hacen los de la vista gorda para recibir dinero y facilitar el drama. Y eso sucede porque los que hemos estado en esa zona haciendo trabajo periodístico hemos evidenciado eso. Wilfredo, evidentemente hay una complicidad de las autoridades venezolanas en esta región, no sé de las colombianas, pero lo que uno puede percibir a través de los testimonios de aquellos que cruzan la frontera, no por los puestos legales, sino por las trochas, como ellos le llaman a estos caminos clandestinos, dicen que cruzan la frontera precisamente entregándole dinero a esos guardias nacionales de Venezuela, a la Guardia Nacional Bolivariana. Sí, nosotros hemos llamado la atención en muchos escenarios de diálogo que tenemos con las autoridades locales, de cómo, por ejemplo, donde están ubicadas estas trochas, hay presencia también de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Nosotros tenemos que reconocer que el gobierno del presidente Santos ha hecho unos esfuerzos enormes por fortalecer la capacidad y la infraestructura de las autoridades locales, especialmente de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Pero lo que uno encuentra es que en cada uno de estos sitios de pasos ilegales, que muchos son de gran tráfico, nosotros, por ejemplo, Jefferson y profesor Libreros, la trocha La Marranera, por ejemplo, es conocida así, o la trocha La Cilantrera. Mire, solo en la trocha La Marranera se ubican 600 vehículos para cargar gasolina de contrabando desde Venezuela. Esta trocha es una trocha colombiana, se ubican del lado colombiano y los contrabandistas, con el apoyo de estas bandas criminales y de la Guardia Nacional, al otro lado del río, conectan una manguera con motobomba y pasan la gasolina al otro lado del río, que es territorio colombiano, y ahí tanquean 600 carros. En esta trocha, Jefferson, conocida como La Marranera, usted encuentra retenes de la policía y presencia de miembros de la Brigada 30. La pregunta sería para el coronel Barrera, comandante de la Metropolitana, ¿qué está pasando ahí? Y esto le hablo solo de dos trochas. En segundo lugar, si nosotros somos una organización defensora de derechos humanos, tenemos mapeadas las trochas. Si las tenemos nosotros, quiere decir que es de público conocimiento, y uno podría decir, ¿qué pasa con la autoridad colombiana entonces que no hay una acción efectiva para controlar los pasos, estos pasos ilegales de narcotráfico, de tráfico de personas y de contrabando? No, inclusive también de escape, ¿no? Porque son rutas donde
se facilita el escape de delincuentes como el que fue capturado en esta investigación que realizaron las autoridades en norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, y que fue puesta en evidencia por el programa Bajo la Mira. Antes de ir a comerciales, profesor Libreros, esas trochas existen, pero sí. ¿Hasta dónde el hecho de que en Venezuela no exista una institucionalidad fuerte y estén en este desorden institucional, por decirlo de una manera... Y corruptas. No tan fuerte, usted lo ha dicho, corruptas, mientras que en Colombia exista, por ejemplo, una institucionalidad muchísimo más fuerte, ¿hasta dónde quizás es un problema que no tiene solución? Muy seguramente yo creo que en el corto plazo va a ser muy difícil, porque todos los temas fronterizos no solamente demandan la colaboración de las autoridades políticas de ambos lados de la frontera, las ciudades que terminan siendo centros urbanos que conectan en esas fronteras invisibles el talento y la capacidad humana y el comercio, pero en el caso con Venezuela yo creo que esa dificultad de no tener un par legítimo, que tenga avisos de legalidad, que tenga cultura de legalidad y que esté dispuesto a adelantar operaciones conjuntas con Colombia de fuerzas militares, va a ser mucho más complicado, pero tampoco es la primera vez que ocurre, Jefferson, y no lo digo en términos históricos. Hay ejemplos muy delicados en estos momentos a nivel internacional, incluido América Latina, en donde las fronteras aún con colaboración no funcionan las cosas, pero Colombia tiene que trabajar con lo que tiene, y lo que tiene es proteger la frontera desde el punto de vista de lo que nos corresponde en términos de soberanía, nuestro territorio fronterizo. Colombia pierde un aliado estratégico, claro que lo pierde, pero es necesario tener en cuenta que Colombia tiene experiencia, mayores recursos. Yo creo que hemos fallado en el control de nuestras unidades de fuerza pública y en tener herramientas de política pública que no han sido diseñadas por las autoridades políticas. Y esas vulnerabilidades las conocen muy bien estos delincuentes como Claro los que hemos sí. puesto hoy en evidencia. Señor Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar y activista de derechos humanos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa La Noche. A usted, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.